pastor Areli, le mencionaba, le dije, no sé qué predicar porque tengo tantos temas que Dios me ha dado. Y temas de revelación, hermano, no creo que son temas que yo aprendí en una escuela, son temas que yo aprendo delante de la presencia de Dios, en el tiempo con Él. Y hoy te voy a hablar de un tema que se llama principios para operar en fe dominante del reino de Dios. Toda la palabra de Dios está llena de principios. Principios son leyes también. Y hoy vamos a ir aprendiendo principios para operar en una fe dominante del reino de Dios. Les platicaba el testimonio temprano, la dama que entró venía con una fe destruida, venía bajo un ataque de suicidio. Pero la fe dominante que escuchó de este lugar cambió toda su mentalidad y Dios le dio vida y le dio vida en abundancia. Padre, te doy gracias por esta mañana, por este tema, por tu palabra. Sabemos que está llena de revelación, de entendimiento y conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Una escritura que yo leí, que ha estado en mi espíritu hablándola, y yo la hablo y tú la tienes que hablar. En Efesios 3:20 dice la palabra que poderoso es Dios para hacer en tu vida mucho más de lo que tú pidas y mucho más de lo que tú entiendes. Ese es el Dios maravilloso que le servimos, porque Él es poderoso para que tú le puedas pedir a Él más de lo que tú puedas entender. Pero dice la otra parte, por el poder que habita en ti. O sea que cuando tú le pides a Dios más allá de tu entendimiento, más allá de tu conocimiento, no es por un poder humano que tú tengas. Es por un poder del Espíritu Santo, porque dice más allá de lo que tú puedas pedir y entender. Y la otra parte dice, según el poder que opera en ti. Efesios 3:20. Siempre medítenlo. Y si hay un poder en ti, tú puedes pedir más allá de lo que tú ves. Tú puedes recibir más allá de lo que tú entiendes. Hasta hoy en día siguen diciéndonos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para pagar este lugar? Bueno, nosotros pedimos a Dios más allá de lo que entendemos y que lo que vemos. Y en un año esto va a quedar completamente pagado porque estamos pidiendo más allá de lo que vemos o entendemos, porque estamos pidiendo de acuerdo a un poder que vive no solamente en mí, sino que vive en ti. El poder del Espíritu Santo. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en 2 de Corintios 10:3. Tenemos que remover, hermano, todas las fortalezas carnales. Tenemos que remover todas las fortalezas carnales. Pablo nos dice, pues no andamos en la carne y no militamos según la carne. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Todo lo que tú ves, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes son fortalezas carnales. Remuévalas. Remuévalas. Yo meditaba y estudiaba en estos días, y algo que me llamó la atención, va relacionado a este tema. Tengo notas por todos lados, pero es importante que nosotros sepamos, porque venimos de lugares donde escuchamos, y hoy en día seguimos escuchando, que las pruebas y luchas son para perfeccionar tu fe. Dios permite una enfermedad porque me quiere enseñar algo. Y ustedes siempre me han escuchado aquí que las pruebas y luchas no provienen de Dios. Aleluya. Cuando una persona piensa o dice que Dios le puso una prueba o una lucha, está acusando a Dios. Amén. ¿Cuántos han oído? Es que Dios me prueba, es una prueba y lucha. ¿A quién están acusando? A Dios. Sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Ahora, si yo digo que Dios me mandó una prueba, una lucha para perfeccionar mi fe, entonces me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Enemigo de la fe que Dios me dio. Porque por un lado soy creyente, nacido de nuevo,
lleno del Espíritu Santo, Jesucristo se llevó mis enfermedades y mis dolencias, pero como he escuchado constantemente que pruebas y luchas son para perfeccionar mi fe, que Dios permite que una enfermedad y una prueba, algo venga a mi vida, Dios la permite. Dios permite que gente se vaya al infierno, porque la gente no quiere venir a Él. Él no puede hacer nada al respecto. Si tú permites que una enfermedad llegue a tu cuerpo, Dios no es culpable y no lo acusen a Él. Porque Dios no hizo un pacto con el diablo, Él hizo un pacto contigo. Amén. Así es de que cuando una persona piensa y dice que Dios le dio una prueba o una lucha, está acusando a Dios, actúa como un enemigo de la fe. Amén. Y yo creo que ninguno de nosotros vamos a venir contra algo que nos está perfeccionando. ¿Qué te está perfeccionando? La palabra de Dios. ¿O acaso una enfermedad te hace perfecto? Te manda al hospital, al panteón. La enfermedad no te perfecciona. Las pruebas y luchas no te perfeccionan. Están actuando contra la voluntad de Dios. Amén. Nosotros, si aceptamos que las pruebas y luchas y todas esas cosas que escuchamos, si nosotros las aceptamos para nosotros, estamos viniendo contra algo que nos está perfeccionando. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. No tenemos que venir contra aquel que nos está perfeccionando. Amados, yo deseo que tú seas enfermo, ¿así dice la palabra? Yo deseo que tú seas pobre. Yo deseo que tú no tengas nada. Yo deseo que tú te divorcies. Yo deseo que tu negocio no prospere. ¿Así dice la palabra? Así no lo hacen creer cuando dicen que una prueba y una lucha. Amado, yo deseo que tu negocio sea prosperado. Yo deseo que tu alma sea prosperada. Yo deseo que tu mente sea prosperada. Yo deseo que tu esposo sean prosperadas. Yo deseo que tus hijos hasta la cuarta y la quinta generación sean prosperadas. En la mañana yo escuchaba, venía de camino y venía escuchando el servicio de las 7 de la mañana, una parte, y algo que el pastor mencionaba, dijo, nosotros somos los responsables de ya nuestra tercera generación, si una generación de fe. Y yo pensaba, ¿verdad? Y hay personas creyentes que ni ellas tienen fe y no pueden dejar fe a su generación. Asisten a la iglesia, pero asisten para oír un buen mensaje, para tener compañerismo, pero no les importa tener una fe para dejar a su generación venidera. Pues mi hijo no quiere venir a la iglesia, pues que no venga, yo sí vengo. Pero ella o él no hace el llamado que tiene en la iglesia para desarrollar la fe y dar un legado de fe. Escuchamos los otros días que Timoteo aprendió una fe no fingida ¿de quién? De su madre y de su abuela. Abraham aprendió una fe no fingida de su madre, porque su padre Taré, las codicias, las ambiciones le ganaron a Taré. Taré se volvió codicioso, aún participó y se empezó a vestir como los caldeos, porque veía que en Ur de los Caldeos había riqueza, pero tenía que comprometer su fidelidad a Dios, y con tal de ser rico y famoso, Taré se comprometió y hizo a un lado los principios de Dios, pero la esposa, la mamá de Abraham, nunca lo hizo. Y Abraham observaba la fe de su mamá. Harán, el otro hijo de Taré, observaba la ambición y la codicia de su padre Taré. Harán fue como Taré, ambicioso y codicioso, y lo mataron. Abraham aprendió de la fe de su madre, que no se apartó de los principios aún viviendo en Ur de los Caldeos. Y Abraham aprendió de la fe de la madre. Amén. Abraham tuvo un hijo llamado Lot. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuántos han leído Génesis? Yo estoy estudiando Génesis, es maravilloso. Taré
tuvo 2 hijos, ¿verdad? Con su primera esposa. Aún Taré, cuando llegó a Ur de los Caldeos, como todos tenían más de 2 esposas, él también agarró una segunda esposa. Empezó a vivir como el sistema del mundo. No solamente eso, embarazó a una joven, la cual fue la mamá de Sara, Sarai, la esposa de Abraham. Porque ya empezó a vivir conforme al sistema del mundo. Se olvidó del sistema de Dios. Pero su esposa, la primera esposa, nunca se olvidó del sistema de Dios. Y eso le inculcó a su hijo Abraham. Le inculcó a los 2. Pero a Abraham le alcanzó más la codicia de Taré, pero a Abraham le alcanzó la fe de su madre, imitaba la fe de su madre, y aunque su padre lo expulsó si no hacía lo que él quería y manejaba sus negocios, el padre de Abraham, Taré, quería que Abraham fuera codicioso como él y que tuviera negocios y mucho dinero como él. Abraham dijo no. Todos sabemos la historia de Abraham. La decisión es de nosotros. Nosotros vamos tras la codicia que el mundo tiene o vamos a las bendiciones que Dios tiene para mí y que esas bendiciones alcanzan a tu generación. Alcanzó a Isaac, alcanzó a Jacob y alcanzó a las 12 tribus de Israel, alcanzó al rey David, de ahí viene Jesús y nos alcanzó a nosotros. ¿No es maravilloso? ¿Qué se habla de Taré y de Harán y de los codiciosos de Lot? Nada, más que fueron codiciosos. ¿Qué pasó con Lot por su codicia? Él no quiso vivir, ya entiendes, yo me voy a vivir en Sodoma porque allá sí hay casas. Además, porque tú a Abraham, eso está en el libro de Génesis 18, tú a Abraham le ganaste a esos todos reyes y los venciste. Y el rey, porque lo liberaste de los otros reyes, el rey de Sodoma te va a dar riquezas a ti. Abraham dijo, no, rey, yo no quiero tus riquezas. Pero como Lot estaba escuchando, se regresaron a la tierra que donde vivía Abraham y dijo, tío, yo me regreso a Sodoma porque el rey dijo me va a dar una casa. Se fue a Sodoma, le dieron su casa y sus hijas empezaron a vivir como los sodomitas. El rey tenía una ley que no prohibía nada en Sodoma. Podían tener las esposas, las mujeres. La homosexualidad y el lesbianismo era permitido porque no había leyes en Sodoma. El rey no tenía leyes. Y ahí se fue a vivir Lot. Tenemos que tener cuidado con el sistema del mundo. Que la codicia y la avaricia no te gane. El sistema de sembrar y cosechar, hermanos, siempre te va a funcionar en tu vida. Hoy están saliendo muchos sistemas del hombre, que la moneda de kriptonita, no sé qué cosas, otros sistemas que están sacando para enriquecerte y la gente está corriendo, aún gente cristiana está corriendo. No te digo que no lo hagas, tú lo puedes hacer, pero eso suena como una codicia, con la codicia de Taré y la descendencia de Taré que viene de Harán, de Lot. Pero Abraham no se comprometió. Abraham creyó en el sistema de sembrar y cosechar y todos sabemos que le funcionó. Tú decides porque Génesis 8:22 dice, mientras exista la tierra, la siembra, la nieve, todo lo que vemos ahorita, sembrar y cosechar siempre va a funcionar en tu vida. Se están levantando muchos sistemas para enriquecerte, pero es sistema de hombre. Tú decides si participas en ellos. Pero puede suceder como Taré, porque se enfocan tanto en la moneda que está saliendo ahorita, que dicen que es un principio de Dios. No, el principio de Dios es sembrar y cosechar. Tú lo puedes hacer si quieres, pero si tú tienes un negocio, Dios tiene un negocio y lo haces a la manera de Dios, tú vas a estar por encima de todos los negocios que están a tu alrededor. Y el sistema de Dios es sembrar y cosechar. Él no trajo otro sistema. Los sistemas que están saliendo ahorita son de hombres, te pueden enriquecer. Claro que te pueden enriquecer, pero te pueden comprometer. Por ejemplo, si a mí me invitan y yo participo, ¿sabes qué? Hoy domingo hay una reunión y si vas a esta reunión te van a hacer rico y tienes que estar a la computadora viendo a ver cómo sube la moneda y les voy a decir, ¿saben qué? No puedo hacer el servicio porque tengo una reunión de la moneda esa. Entonces estoy dejando a un lado mis principios con Dios para ir por los principios del hombre. Pero eso es, no sé por qué estoy diciendo eso, pero
nosotros tenemos que saber que el principio de sembrar y cosechar es importante en nuestras vidas y ese nunca cambia. Amén. Tenemos que remover las fortalezas carnales de nuestra fe, de nuestra mente y de nuestra imaginación para que nosotros podamos caminar en el estilo de fe que el reino de Dios tiene. Para caminar en el estilo de fe que el reino de Dios tiene, necesitamos dos principios bien importantes o dos escudos. Número uno es el escudo de la fe, el cual habla Efesios 6:16. Sobre todas las cosas, ponte el escudo de la fe. El otro escudo tan importante en nuestra vida es el escudo de la gracia de Dios o el escudo del favor de Dios o el escudo de la justicia. Mientras la justicia esté en ti, va a estar la gracia. Y si la gracia y la justicia están en ti, son otro de los escudos que tú necesitas para que nosotros caminar en el estilo de fe que necesitamos en el reino de Dios. El estilo de la justicia, ¿cómo fuimos salvos? De acuerdo a Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. No puede ser salvo por otra cosa. Nosotros somos salvos solamente por medio de la fe. Amén. Nosotros, hermano, tú que naciste de nuevo, hoy vamos a entrar a algo muy profundo, pongan atención porque van a escuchar algo que nunca habían oído en sus vidas, porque Dios es un Dios de revelación y Dios te está preparando para una generación como la que estamos viviendo, donde están saliendo muchos sistemas para enriquecerte y hacerte desviar de los principios de Dios. Lee Génesis. Cuando Tarés decidió, en Génesis 11, los últimos versos, dice, y Taré todavía no había nacido, Abraham nació en Ur de los Caldeos, se fue a Ur de los Caldeos porque tenía codicia y ambición de ser rico. Amén. Pero Dios te puede enriquecer a su manera. ¿Ok? Nosotros, cada uno de nosotros que nacimos de nuevo, hermanos, tenemos una fe sobrenatural que está obrando para nosotros. Tenemos un favor también sobrenatural obrando para nosotros en nuestra fe. Nosotros tenemos siempre que tener pensamientos de fe, hablar palabras de fe, hacer que tu fe haga el peso que se necesita y nunca vas a fallar y nunca vas a fracasar. Tenemos que mantener nuestra fe bajo la construcción. La fe la tiene que ser construida bajo el Espíritu Santo. Nadie puede construir tu fe como el Espíritu Santo. Tu fe tiene que estar construida bajo el Espíritu Santo. Cada día, cada hora, en cada situación. No solo es venir a reunirnos, cada uno de nosotros tenemos una asignatura. Amén. Tenemos que saber que la inmadurez, escuchen esto, si lo estás escribiendo, escríbelo porque en las iglesias cristianas hay demasiada gente inmadura, aún pastores. Los apóstoles y profetas no se digan, mucha inmadurez en ellos. Piensan que ponerse un título les da la madurez, no. El título no te da la madurez. Amén. ¿Sí entendieron? Ok. Tenemos que saber que la inmadurez es la llave maestra para la inseguridad. La inmadurez es la llave maestra para la inseguridad. Si tú te sientes inseguro, es porque no estás maduro en el ministerio, en tu posición como creyente nacido de nuevo, en tu posición como un hijo de Dios. Amén. En el cuerpo de Cristo sucede que cuando se tiene la madurez, en el cuerpo de Cristo, cuando no se tiene la madurez, es por falta de revelación de la palabra. Por eso es bien importante que en el púlpito exista madurez. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si en el púlpito no hay madurez, tú no puedes recibir madurez. En el púlpito tiene que haber madurez para que alcance a los asistentes. La inmadurez es causada porque no nos sometemos a la autoridad. Y eso, cuando no nos sometemos a la autoridad, está haciendo crecer una inmadurez en la persona. Las personas inmaduras crean un espíritu familiar.
Y quieren que la otra persona sea como tú, piense como tú, actúes como tú. Están causando un espíritu familiar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Un espíritu familiar, les explicaba los otros días, un espíritu familiar es causado por la inmadurez de la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo les digo, ya les dije, tercera de Juan 3:2, amado, yo deseo que tú prosperes. Esa escritura ya me la sé. Ya el pastor va a hablar de lo mismo. Y ya se sientan ahí a oír, pero enojados. ¿Por qué voy a hablar de lo mismo? Y si tú crees, ya te sabes esa escritura, ¿por qué todavía estás enfermo? ¿Y por qué todavía no tienes los recursos? ¿Y por qué todavía no estás libre de deudas? ¿Y por qué todavía no has visto que tu descendencia alcance la bendición de Dios? Si ya te sabes la escritura. Y no solamente que te la sepas y le digas, no, ¿por qué ya no va a la iglesia? No, es que el pastor usa las mismas escrituras y yo ya me las sé, sí, pero no han funcionado en tu vida. Una vez que esa escritura sea real en tu vida, entonces ya puedes decir, wow, yo estoy familiarizado con esa escritura porque yo la hablé, yo lo dije, yo lo creí y ahora soy libre de deudas. Ahora mi cuerpo nunca se enferma, ahora no tengo problemas y cuando vienen problemas uso el escudo de la fe y el escudo de la justicia. Mucho muy diferente a que digan, va a hablar de lo mismo. Yo por eso yo no voy a la iglesia porque habla de lo mismo. Para mí que es una secta de prosperidad o es algo diferente. Y siguen pobres, siguen enfermos, siguen con demasiados problemas. Porque solamente están familiarizados con la escritura, pero no han digerido la escritura, no han comido la escritura. Amén. Amén. Ok. Esos espíritus están familiarizados con una escritura. El espíritu familiar causa inmadurez. Solamente están familiarizados con la escritura, pero no han tenido manifestación. Siguen en escasez. Eso es inmadurez. La madurez nos ayuda a ir construyendo la fe. La madurez te ayuda a ir construyendo la fe para manifestar lo sobrenatural a lo natural. La inmadurez solo se familiariza con la escritura sin manifestarse. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? La inmadurez viene a personas que no se someten a la autoridad. La inmadurez viene a las personas que no se someten a la autoridad. Todo el tiempo lo tienen que hacer como a ellos les parece está mejor. Esa es inmadurez. Por eso causa inseguridad. La inmadurez, fíjense bien, la inmadurez causa que lo sobrenatural no se mueva o se manifieste al favor de la persona inmadura. Amén. Tenemos toda la información, pero muchos cristianos no están o no son lo suficiente maduros como deberían. ¿Cuántos años hemos estado en la iglesia? Es una pregunta para nosotros. ¿Cuántas personas hemos traído a Cristo? No debemos de sentirnos mal. Ha sido por la inmadurez. Quizás no hemos sido enseñados en el nivel donde entendemos o entendamos o en el nivel donde asimilemos qué tan grande e importante es la asignatura que se nos ha dado en el reino de Dios. En Efesios 4:11, mira bien cómo empieza esta escritura. Él mismo, Dios, constituyó a algunos. ¿Qué constituyó? Constituyó primero apóstoles y constituyó primero profetas. Cuando yo leía Génesis 21 y 22, el rey de Abimelech, ya Sara tenía más de 80 años, ya estaba embarazada. Ya se estaba acercando a los 90. Abimelech vio a esa mujer de 90 años tan hermosa que hizo lo mismo que el rey de Egipto. Tráiganme esa mujer. Y Abraham dijo de nuevo, dile que eres mi hermana. Y a este rey, Abimelech, Dios le dio un sueño y le dijo, no toques a esa mujer, porque esa mujer tiene esposo. No solamente eso, le dijo, mira, bendice
a Abraham y dile a Abraham que ore por ti, porque él es un profeta mío. ¿Por qué Abraham era considerado un profeta de Dios? Dios así le dijo al rey, porque lo que Abraham hablaba era palabra de Dios. Lo que Abraham hablaba era palabra de Dios. Dios se comunicaba con Abraham y Abraham se comunicaba al pueblo. Abraham nunca decía algo que Dios no le decía. Y mira, a mí me llama mucho la atención cómo un rey llama a Abraham y Abraham le dice, ora por mí, porque tu Dios, porque por causa de que el rey Abimelech quería tomar a Sara. A causa de eso, las esposas del rey, que eran 20 y tantas esposas, muchas esposas, y todas las mujeres que estaban embarazadas en el palacio, no pudieron dar hijos, se les secó el vientre. Y Dios le dijo al rey Abimelech, a causa de lo que tú has hecho, todas esas mujeres no van a dar cita, las que estaban embarazadas perdieron todo. Por causa de eso, el rey le entró tanto miedo, tanto pavor. Ora por nosotros y que ya no pase nada de eso, Abraham. Toma a tu esposa, toma estas riquezas. Y Abraham se fue mucho más rico. ¿Quién bendijo a Abraham? ¿El sistema del mundo o Dios? Y Dios le dijo al rey que lo bendijera. Y Abraham se fue lleno de riquezas. Ese es al Dios que tú le sirves. Pero solamente la madurez te puede hacer entender eso. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, dice, mira, en el ministerio quíntuple, lo primero que tiene que haber son apóstoles, después profetas. No, ahorita hay demasiados apóstoles, pero no tienen la madurez para ser, solamente tienen nombre. Otros evangelistas y luego pastores. ¿Por qué no puso primero pastores? ¿Por qué puso primero apóstoles y profetas? Porque un pastor tiene que tener la madurez necesaria apostólica para enseñarte que tú tienes que crecer en una madurez. Si en el púlpito no hay la madurez apostólica para enseñar al pueblo, entonces no hay la madurez necesaria para que el pueblo crezca y va a caminar. Ay, las pruebas y luchas son de Dios. Porque te lo dicen de aquí. Porque no hay unción apostólica en el púlpito. ¿Cuál es el primer llamado? Apóstol. ¿Qué es el apóstol? Ahorita te voy a decir qué es el apóstol para que entiendas y dejes de creer en esos que andan por ahí que se dicen apóstoles y profetas. Ya lo he estado diciendo ya de mucho tiempo. Que no porque se pongan un título les tienes que creer todo. Algunos que se dicen apóstoles también les tienes que decir papá. Ridículo. Aquella iglesia está con el apóstol fulano y le tenemos que decir papá. ¿Han oído eso? Pero no tienen la unción apostólica, no saben qué es el apostolado. Amén. Vamos a llegar a eso. Ok, ¿dónde me quedé? Verso 11, vemos cómo nosotros debemos de enseñar con una unción apostólica. Amén. Vemos ya en Efesios 4:11 personas con una asignatura especial. Apóstol. El apóstol debe de ser un maduro o tener madurez. Si no tienen esa madurez apostólica, no pueden aplicar el verso 12. Si puedes poner el verso 12. La madurez de un apóstol es no quitarte el dinero, porque muchos se ponen para quitarte el dinero. Ok. La unción apostólica es para perfeccionar a cada uno de ustedes para la obra del ministerio que Dios te ha llamado, para que tú edifiques a otro. ¿No dice así? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso de aquí tiene que salir una madurez apostólica que te perfeccione a ti, que eres un santo de Dios, para que tú tienes un llamado y puedas perfeccionar al que está al lado tuyo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Ok.
Hay un remanente en el cuerpo de Cristo que se mantiene funcionando en lo que Dios desea en cuanto a lo profético y a lo apostólico. Estos dos oficinas o oficios, ministerios, están dentro del ministerio quíntuple. Yo sí creo en los apóstoles, yo sí creo en los profetas, porque están dentro del ministerio quíntuple. Pero yo tengo que creer y tengo que saber que si un profeta y un apóstol no tienen madurez, yo no voy a creer lo que él me diga o ella me diga. Solo por ponerse un título y es apóstol, pero no tiene la madurez que yo necesito para edificar y para perfeccionar, porque soy un santo en Cristo. Tú también eres un santo en Cristo. Por eso aquí debe de salir una madurez, un conocimiento de la palabra de Dios que te vaya perfeccionando para que tú alcances la perfección que tú tienes dentro del cuerpo de Cristo. A eso se le considera una unción apostólica o una madurez apostólica. Pero si yo me paro solamente aquí para hablarte chistes o alcances de mi familia o decirte cuántas casas tengo, cuántos carros tengo y para decirte Dios me dijo que me dé las llaves de tu casa y de tu carro, porque los hay. La hermana que los hay. Esa no es una unción apostólica. Por eso tenemos que tener el conocimiento. Eso Dios me lo dio hace como un mes o más, lo tengo escrito ahí. Y ayer aventé todo para arriba y lo que agarre primero eso predico, no se crean. Estuve preguntándole a Dios. Amén. El apostolado y lo profético se debe de desarrollar con una madurez al grado que se tienen que manifestar las cosas que el hombre o la mujer hablen con la unción apostólica o con la unción profética. Porque si te hablan y no sucede nada, es tu responsabilidad aceptar lo que un hombre profeta, una mujer profeta, una mujer apostólica o un hombre apostólico te habla. Si tú tienes la madurez necesaria, tienes que saber si viene de Dios. ¿Cómo tú sabes que viene de Dios? Es bien fácil, hermano. Dios te da el espíritu de discernimiento. Cuando te den una palabra, si no sientes paz en tu corazón, no la recibas. Porque a veces te dicen, el Señor me dijo esto, y tú sientes como que hasta ciertamente te enojas. ¿Les ha pasado? Eso no viene de Dios. Pero cuando Dios te dice, o alguien te dice, mira, esto dice Dios, y tú sientes paz en el corazón, dices, gracias Señor. Esa es una unción apostólica, esa es una unción profética. Y la persona que te lo da tiene que mostrar una madurez espiritual mucho más allá de tu entendimiento. Amén. Aleluya. Hay un remanente. Estos dos llamados, estas dos oficinas, estos dos ministerios, apóstol y profeta, muchas veces, por falta de madurez, no se lleva como Dios lo estableció. Por eso, hoy todo el mundo se siente o se llaman apóstoles o profetas, sin tener la madurez necesaria. Y lo que causan es mucha confusión, sin contar que dañan a muchas personas que aman a Dios. En el verso 13 del mismo Efesios, vamos a leer hasta el 16, en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la madurez apostólica y profética, te va a llevar a un nivel que llegues a una unidad en fe, no solamente unidad de fe, pero en el conocimiento del Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que llegar a un varón perfecto a la medida y a la estatura de plenitud en Cristo. Pero si yo me hago llamar profeta y apóstol y no tengo esto en mi vida, ¿cómo te puedo enseñar yo la madurez que no tengo? Amén. Amén. El llamado no es fácil. Los otros días
Estaba mi esposa en las mañanas, nos sentamos juntos. Ella ve que yo me levanto temprano, estoy en mi devocional escribiendo, estoy hablando, ella me escucha hablar por teléfono, ella me escucha hacer cosas. Los otros días ella trabajó en casa, ella me escuchaba lo que yo estaba haciendo, todo lo que estaba trabajando en la computadora y todo, que yo no tengo habilidad, pero lo hago porque Dios me pone a hacerlo. Ella voltea y me dice, cuando no está enojada me dice baby, siempre me dice baby. Baby, le digo, ¿qué pasó? Verdaderamente tú tienes un corazón de pastor. Yo volteé y le digo, ¿really? Man, para que tu esposa te diga eso, tiene que ver algo en ti porque es la que vive contigo. Pero a veces las mujeres prefieren ir al shopping a otras cosas porque el pastor no la atiende como debería. Ella me dijo, wow, verdaderamente tienes un corazón de pastor. Yo volteé y le dije, ¿really? ¿De verdad? Dije yo, ¿qué está viendo en mí que recibo esa profecía? Aleluya. Amén. En el verso 15, ya leímos, vamos al 14. Recuerden, hasta que tú llegues a la perfección. La madurez espiritual es lo que va a hacer que llegues a la perfección. ¿Para qué quieren que alcancemos la perfección y la estatura de Dios? Con un objetivo, para que ya no te dejes llevar como niño, llevados por cualquier doctrina, llevados por cualquier denominación, llevados por cualquier enseñanza, llevados por cualquier mensaje que te den. No, porque muchas de ellas, dice, son estratagemas, son estrategias que los hombres hacen para engañarte y emplean astucia y las artimañas del error. Hay muchos apóstoles que este verso lo tienen viceversa, lo hacen todo lo contrario. Verso 15. En el verso 15 dice, sino que tenemos que seguir la verdad en amor, para que nosotros crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Solamente una enseñanza madura de este lugar puede hacer que tú conozcas la verdad y para que crezcas al nivel que creció Cristo estando aquí en la tierra. Primera de Juan 4:17, como Él anduvo, así somos nosotros en esta tierra. Por eso tenemos que enseñar estas cosas de este lugar, para que cada uno de ustedes alcance la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Dios. Mandó a Jesús. Cristo. Y Él fue la viva imagen de un varón perfecto. Y a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ir alcanzando esa estatura. Pero si yo te digo, hermana, hermano, esas pruebas y esas luchas, Dios te las puso. Tú te conformas con eso, pero yo no te estoy dando un mensaje apostólico, porque no te estoy hablando de una madurez espiritual. Amén. ¿Le seguimos? Amén. Muy bien. Verso 16. Verso 16. De que en todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero si nosotros pasamos por alto el verso 11, que el ministerio quíntuple debe de ir con una madurez apostólica y profética, entonces esto yo no lo puedo aplicar a mi vida, porque entonces si ustedes, que son el cuerpo de Cristo, no están concertados y unidos en el amor de Dios, no nos vamos a ayudar mutuamente. Por eso de este lugar tiene que salir una unción apostólica y profética. Amén. Amén. Ok. Como ministros, hermanos, todos ustedes, no solamente yo, soy ministro. Todos ustedes son ministros. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que se estamos en Cristo, nueva criatura. Y los versos más abajo, hasta el 21, si lees, entre el 19 y 20, dice, tu llamado tuyo es reconciliar el mundo para con Dios. Así de que eres ministro tú.
Tú eres un ministro de reconciliación, de traer al mundo para con Dios. Tú eres ministro, no nada más el pastor. En ti, una vez que naces de nuevo, en ti está el ministerio quíntuple. Tú, a través de tu madurez espiritual, ya puedes enseñar a otro, hablarle a otro, evangelizarle a otro a un nivel apostólico, porque la madurez en ti va a alcanzar una unción apostólica en tu vida. No tienes que ponerte título de apóstol ni de profeta, sino que la unción de madurez apostólica y profética vienen a ti a través de la palabra de Dios, de madurar en la palabra de Dios, y puedes hablarle a otros con una madurez que lo vas a traer en una unidad de amor. Amén. Regresamos al verso 11. Se menciona apóstol. Aún nos llamó apóstoles. Apóstol. Un apóstol es una persona que ha alcanzado la madurez para llevar a otros a una madurez excelente. ¿Te lo digo de nuevo? Apóstol. El apóstol es una persona que ya ha alcanzado la madurez necesaria para llevar a otra persona a una madurez excelente. Oímos testimonios esta mañana. Y muchos de ustedes aquí han alcanzado una madurez excelente. ¿Por qué? Yo no soy apóstol, pero de aquí salen enseñanzas apostólicas a tu vida. De aquí salen enseñanzas, no solamente de mí. Han oído predicar a la pastora Areli, que el otro día fui a su trabajo y le dije, pastora, le traigo mi carta de ¿cómo? De renuncia. Quizá, pastora, mi carta de renuncia. Usted lo está haciendo muy bien, yo ya me tengo que renunciar y me voy a sentar No es tiempo. Cada uno que predica aquí, el otro día predicó la hermana Sofía, están aprendiendo de una unción apostólica. Porque están alcanzando una madurez. Porque de aquí sale una madurez suficientemente necesaria y suficiente para que tú alcances una madurez apostólica. Andrea enseñó en Facebook Live el viernes sobre la danza. El siguiente viernes su esposo. Este viernes a Flavio. Y todos vienen con una excelencia apostólica, porque de aquí sale una unción apostólica. No que yo tenga la unción apostólica, no soy apóstol. El llamado fue pastor. A mí me ordenaron como pastor, no como apóstol ni como profeta. Pero mi responsabilidad es someterme a Dios, aprender a Dios, escuchar la voz de Dios, para darte a ti lo mejor, para darte una unción apostólica suficientemente madura, para que tú puedas obtener cada promesa de Dios en tu vida. Amén. Profeta. Ya saben lo que es un apóstol, ¿verdad? Persona que ha alcanzado la madurez para llevarte a una madurez excelente. Pero si yo me digo que soy apóstol y te digo, hermana, esa prueba y esa lucha se la puso Dios, no tengo la madurez todavía, necesito someterme a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Ok, profeta. Profeta es una persona que lleva a otras personas dentro del futuro que Dios tiene para él o para ella, por la palabra de Dios. Y eso se debe de manifestar. A una persona inmadura, escuchen esto, a una persona inmadura o una persona inmadura no puede desarrollar o ejercer este llamado. Una persona inmadura no puede ser apóstol ni profeta. Así de que obsérvalo al que te llama, observa a los que tienen títulos de apóstol. Por ejemplo, yo escucho mucho yo decía, ¿por qué llaman a Smith Wigglesworth el apóstol de la fe? La gente lo llamaba apóstol de la fe, porque Smith Wigglesworth tuvo la madurez necesaria para resucitar 23 muertos. Mencióname de los apóstoles que andan por ahí que resuciten una gripa, que sea. Si ellos mismos se enferman y dicen que Dios les puso la enfermedad. Entonces, cuando yo leía esto y Dios me hablaba de eso, comprendí y dije, wow, Smith Wigglesworth era considerado apóstol de la fe porque no solamente resucitó más de 23 personas,
sanó a muchos cánceres. ¿Por qué? Por la madurez que él alcanzó en la fe. En la fe. El que murió recientemente en California, Casey Price, también era considerado un apóstol de la fe. Y hay generales de fe. A esos tienes que considerar. Y ellos mismos no se ponen título. La gente les llama apóstoles, pero ellos no dicen soy el apóstol, soy el profeta. La gente les llama así por lo que hacen, por lo que ven. Hoy se quieren poner ellos título, pero no manifiestan, no te llevan al futuro. Te hablan de un futuro, pero tú nunca vives el futuro. El profeta te lleva a un futuro, pero ese futuro se cumple. Dios le dijo a Abraham, entre un año Abraham voy a venir y tú vas a tener un hijo. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? Dios, la palabra de Dios, llevó a Abraham al futuro. Abraham ya se veía con Isaac. Aún al año de que Dios le dijo, ella se miraba con Isaac. Ella jugueteaba con Isaac. Ella miraba a Isaac. Hasta el nombre le dio del hijo que iba a tener. Esos son los profetas de Dios. Una persona inmadura no puede desarrollar o ejercer este llamado. ¿Qué es una persona inmadura? Una persona que no se sujeta a la autoridad es una persona, una persona inmadura es una persona que no se sujeta a la autoridad. Si una persona te profetiza o se dice apóstol, pero lo hace como él o ella cree, sin someterse a la autoridad de Dios, te va a causar daño. En los púlpitos hay mucha inmadurez, tienes que tener cuidado. Tú lo debes de discernir, porque si no te vas a quedar inmaduro sin obtener las promesas de Dios. El gobierno celestial a que pertenecemos nos entrena para que nosotros entendamos lo profético. Profecía declara cosas venideras, pero no se pueden hacer sin el apostolado. Apóstol, persona con mucha madurez que te lleva a la manifestación de la promesa de Dios. No solamente es ponernos apóstoles. El apóstol es una persona madura que te lleva a la manifestación de la promesa de Dios. Yo siempre estoy escuchando de hombres de Dios, y últimamente he estado escuchando muchos temas de Leroy Thompson, no sé si lo conozcan. Ese hombre, hermanos, es un imán para el dinero. Él habla de la semilla, habla y es el apóstol en las finanzas. Y las finanzas lo siguen. Las finanzas lo siguen. Yo le envío semilla a ese ministerio. Bueno, la iglesia, no yo. Le hago un cheque de la iglesia porque esta iglesia es bendecida, libre de deudas, y yo siembro diferentes ministerios. Y a él he estado enviando semilla. Y cuando yo sembré y abrí para enviar la semilla, me doy cuenta que el nombre de su iglesia es el mismo nombre de nosotros, pero en inglés. Y dije, wow, qué coincidencia. No es coincidencia. Dios tiene un propósito. Ese hombre es un apóstol en finanzas. Es un hombre, dice que a veces está en la tienda y dice los otros días que le llamó mucho la atención. Estaba en la tienda esperando a su esposa, estaba en el carro y pasó un jovencito, 16, 17 años, y lo vio. Le dice, apóstol, espéreme aquí. Dice, ¿qué va a hacer este muchachito? Corrió a la tienda, corrió se me hace que la máquina para sacar dinero, y le dije, tenga $100 para usted, porque este es un apóstol en las finanzas. Un joven que están aprendiendo a sembrar. ¿Tú crees que Dios no regresa eso 100 veces más a este joven? Más cuando tú le das a un hombre de fe, a un hombre que manifiesta una madurez. Ese hombre nunca pide, y la gente sola le llena el altar de dinero. Yo lo he visto. ¿Lo conoces, hombre? Oliver Thompson. ¿Lo viste cuando predicó ahí como la gente? Él está predicando y predicando y predicando y predicando. Y mientras predica, la gente pasa. Una vez que yo estaba ahí traduciéndole, estaba predicando en una de las conferencias, y en la línea de frente le empezaron a dar cheques en su mano. Decía, 500, lo recibo en el nombre de Jesús. Tanto, lo recibo en el nombre de Jesús.
y se bajó. Me voy a bajar aquí a ver si alguien hace lo mismo. Se bajó, estaba predicando, y cuando pasó una silla de ver enfrente, le dieron un cheque. Él agarró el cheque y dijo, lo recibo. Amén. Me dio un cheque de $100,000. ¿Nadie lo trae? Okay. Ahí alguien le dio un cheque de $100,000. Hermano, yo lo he visto. Esos son apóstoles porque te enseñan una madurez espiritual. Una madurez espiritual. Yo por eso, hay muchos hermanos. Yo les puedo mencionar nombres de lo que escucho. Jerry Savelle. Constantemente estoy viendo de ellos. No me digan don Jesse Duplantis, Kenneth Copeland. Siempre estoy oyendo de esos. Un ratito de cada uno. De T.D. Jakes. Los otros días T.D. Jakes parece que me copió un mensaje que yo hablé hace cuando estábamos en 59. Hablé algo de los ismaelitas. ¿Quién se acuerda que hablamos de suelta tus ismaeles que tengas en casa? Y cuando yo oí que T.D. Jakes predicó eso, dije, yo creo que me copió el mensaje. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Y eso te debe de alegrar porque nos está llevando a una madurez espiritual para que tú puedas vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque estamos en tiempos bien difíciles. La gente está corriendo para enriquecerse con todos esos sistemas que el mundo está haciendo, y hombres ricos están haciendo. Ellos te invitan a ti y te dicen, te vamos a dar tal dinero, tú no tienes que pagar nada, préstame tu nombre y yo te voy a enriquecer. Sí, te van a dar una porción de dinero, pero tú lo estás enriqueciendo a ellos. Estás enriqueciendo el sistema del mundo. Y todo lo que el mundo tiene es para ti. Amén. Apóstol, una persona con mucha madurez que te lleva a la manifestación de la promesa de Dios. Tenemos que ver dónde y quién le hemos confiado. Tenemos que leer y entender Efesios 4, 11, 16, Segunda de Corintios 10, del 3 al 4. Amén. Porque a veces tenemos más confianza en los ministros que a Dios. Segunda de Corintios, pónmelo por favor, Segunda de Corintios 11, 13, dice que hay muchos, porque estos son falsos. ¿A quién se está refiriendo? A los que predican con inmadurez espiritual en un lugar, en un púlpito. Los que predican con madurez espiritual. El apóstol Pablo se dio cuenta en Corintios, le dice, mira, estos que predican y se sienten apóstoles y se sienten profetas, pero no tienen la madurez espiritual, estos son, ¿cómo dice Pablo? ¿Qué son? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Y conocemos a muchos. ¿Ustedes conocen a algunos? Amén. Yo también, yo conozco muchos. No les da pena decir, porque tenemos que cuidarnos de ellos. Romanos 14, 17, vemos tres puntos bien importantes para tu vida, para que crezcamos, para que maduramos. Estoy terminando, no se desesperen, ¿ok? Pero yo quiero que comprendas todo eso. Fui lento para que entendamos, porque Dios te quiere ver bendecido. Dios no quiere que dependas del sistema del mundo. Dios quiere que dependas de su sistema, porque su sistema nunca fracasa y nunca vas a dejar pobre a Dios. El sistema de Dios nunca fracasa. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida. El reino de Dios no es lo que tenga el mundo. El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Estos tres son ingredientes necesarios y tienen que estar en ti como una columna que soporta tu fe. Estos tres ingredientes, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, hermano, a partir de hoy tienen que ser una columna que estén sosteniendo tu fe. Tu fe tiene que ser sostenida por la justicia, porque tú fuiste justificado por Dios. Dios te dio la paz como el mundo no te la da. Y Dios te da un gozo por el Espíritu Santo. Estos tres ingredientes tienen que ser lo suficiente, tienen que ser una columna para que tu fe
no se debilite. Por eso estamos viendo de una fe que domina en el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros usamos esos 3 ingredientes, podemos tener una fe invencible. 3 ingredientes: justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Si tú la crees, tú la meditas, vas a comenzar a tener una fe invencible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Una fe invencible donde todo lo que tú crees va a tener respuesta. Amén. No tienes que estar afanado por nada. Filipenses 4, 6 y 9 nos dice: por nada estés afanado. Es la fe de nosotros que nos debe dar la seguridad. Sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Si la persona no tiene fe, todo el tiempo va a estar insegura. Si la persona no tiene fe, todo el tiempo va a estar insegura, porque con fe, ¿qué es? Agradas a Dios, y sin fe no puedes agradar a Dios. Y si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, todo el tiempo voy a estar inseguro y se me sale mal. Y si me enfermo. Y si salgo y me da un escalofrío. Y si el corona me afectó, pues a mí ni me tocó y ni me he vacunado. Y no me voy a vacunar. Porque mi fe no me da inseguridad. Mi fe me hace invencible a lo que tenga el mundo. Tu fe te debe ser invencible a lo que tenga el mundo. Salmo 91:10 dice: ni ninguna plaga tocará tu morada y nada te va a venir a ti. Tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Salmo 27: ¿de quién temeré? Aunque los enemigos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mis enemigos hagan guerra contra mí, no temeré. Tú eres mi Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Mi Dios, ¿de quién temeré? Si tú me libras del lazo del cazador, tú me libras de la peste destructora, y has puesto a todos mis enemigos por debajo de mis pies. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos terminando. Ok. En nuestra fe no debe de haber inseguridad. Nada debe de cuestionar nuestra fe. Aunque parezca que las cosas no van bien, tú sabes que todo está bien. La fe dominante del reino de Dios es lo que está en nuestro plato cada día. Hebreos 2:2, 2:1, no queremos deslizarnos, no debemos de ser inmaduros. Amén. No nos deslicemos, no tenemos que ser inmaduros. Tenemos que levantarnos junto con nuestro gobierno, con los derechos que tenemos en el pacto de Dios, por la ciudadanía celestial que tenemos y pertenecemos. La razón por la cual el cuerpo de Cristo no tiene una fe que domine es porque no es entrenada en esa dimensión. Cada cristiano está supuesto a obtener la madurez necesaria para obtener una fe del reino, una fe apostólica. ¿Qué pasa si dejas el origen de tu poder a un lado? El origen de tu entrenamiento está basado en la palabra de Dios. Hebreos 2:4. No dejemos el entrenamiento de la palabra de Dios a un lado. En Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Tenemos que meditar la palabra hasta que Dios te diga algo. Medita la palabra, habla la palabra hasta que Dios te diga algo. Una vez que Dios te diga algo, no que leas, sino que tenemos que leer obviamente, pero una vez que Dios te diga algo que lees cuando tú oras, porque no lo puedes obtener hasta que Dios te diga algo. Entonces eres fuerte y te mantiene firme. Es tiempo que cada creyente sepa mantener el camino de una fe con claridad y moverse poderosamente en la fe de Dios. Nuestra fe no debe de debilitarse por cualquier cosa o cualquier mal reporte. Veamos qué es una fortaleza en la mente. Una fortaleza en la mente es una atadura que controla la mente de la manera que Él quiera. Debemos saber cómo hacer que la palabra de Dios sea una fortaleza en nuestra mente.
En otras palabras, nosotros tenemos que poner las fortalezas de Dios en nuestra mente, al grado que cualquier fuerza maligna, satánica, quiera robar tu fe. Si la vas a ver con el poder del Espíritu Santo que vive en tu mente, cuerpo, alma y espíritu, llenos y unidos en el Espíritu Santo, debemos estar preparados para una unción fresca, que trae respuestas frescas y trae manifestaciones frescas, una presencia de Dios y su unción. Nosotros fuimos diseñados por Dios para no fracasar de ninguna manera. Dios no puede fracasar. Si Jesús no fracasó, yo no puedo fracasar. El Espíritu Santo no puede fracasar. Tú eres partícipe de la naturaleza divina y no puedes fracasar porque Dios vive en ti. Amén. Ya estoy terminando. Primera de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas tú llegues a ser participante de la naturaleza divina de Dios, para que huyas de la corrupción que hay en el mundo por causa de las maldades que vemos en el mundo. Podemos actuar como Dios y tener resultados como Él lo tuvo. Tenemos que alcanzar una madurez en nuestros derechos que tenemos en el pacto de Dios como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, y nuestros sacerdotes como creyentes. Romanos 9:1, lo lees en tu tiempo. Si queremos obtener una fe dominante del reino de Dios, le tenemos que permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe de ser testigo y debe de testificar del Espíritu Santo. Tenemos que mantener la convicción del corazón más allá de la carnalidad. Mantén la convicción de tu corazón. Marcos 11:23, debemos de decirlo con convicción. Tenemos que decir con convicción porque Dios llamó a Jesús mi hijo amado, así también tú eres un hijo amado de Él. Dios les bendiga. ¿Terminé? Okay. ¿Le seguimos? Amén. Aquí tengo otra prédica fresca, pero es para otro día. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibimos algo en esta mañana? Amén. Amén. Dios quiere algo grande para tu vida. Que nunca se te olvida que la unción apostólica y profética es una madurez, que la persona que te habla, que te diga que es apóstol o que es profeta, tiene que mostrar una madurez en su vida. Amén. Una madurez en su vida. No te conformes con cualquier cosa. Si alguien te dice que es apóstol y ya caminó sobre las aguas, a él créele. Amén. O ya resucitó 23 personas como lo hizo Smith Wigglesworth, a este créele. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie.